Y es que una cocina se puede adaptar a casi cualquier espacio, porque hay varias alternativas de distribución. Puede ser en L, con una solución sencilla que permite la integración del desayunador como estas, o pueden ser soluciones más sencillas cuando tienes espacios muy alargados. Ahora, si no lo tienen alargado y más bien es pequeño y ancho, Ah, caray, eso sí me interesa. hay diferentes alternativas de disposición en forma de U, con espacios más cuadrados, o esta para espacios más rectangulares. Ahora bien, para el sin esquinas en su casa, las soluciones en paralelo abiertas en ambos extremos es lo más viable. Y de ahí partimos a soluciones más complejas y con espacios que requieren otras soluciones, como solución en doble L o en paralelo de una planta rectangular, donde el ancho se reduce al mínimo y permite incluir un desayunador para 2 o 3 personas, y hasta soluciones en S con un desayunador más grande. Y como dice Javier Fonseca en el libro Las medidas de una casa, puesto que una ama de casa pasa varias horas al día en la cocina, esta deberá ser planeada con especial cuidado. Es necesario conservar las relaciones de funcionamiento entre las diferentes áreas de trabajo. La cocina debe ser funcional y optimizar los movimientos del usuario, evitando los estiramientos forzados y las frecuentes e incómodas agachadas. Entonces, para diseñar la cocina tenemos que considerar para cuántas personas es la misma, porque no es lo mismo si es para una familia de 10 o si solo eres tú y tu gato. También qué mobiliario vamos a ocupar y quién la va a utilizar la mayor parte del tiempo. En esta tabla podemos ver el espacio requerido de almacenamiento en función con la cantidad de personas. Para una familia típica de Latinoamérica de 4 personas, necesitaremos 3.94 metros cuadrados de almacenamiento general, tanto de trastes como de comida. Ahora, otra cosa que lleva la cocina es pues una tarja o un lugar donde lavar, siendo las más usadas las tarjas de acero inoxidable. Con estas medidas, claro está que el saber el tamaño del mobiliario es fundamental para diseñar, pues dependiendo del espacio disponible nos ayudará a elegir la mejor opción. Otra cosa que no puede faltar en la cocina es el refrigerador, que por supuesto tenemos que saber sus medidas y más si va a ser empotrado. También, ¿qué más lleva la cocina? La estufa, que es casi de lo más importante. Sí, casi. Ahorita te voy a decir qué es lo más importante que lleva la cocina, pero igual que la tarja y el refrigerador, tenemos que escoger la más conveniente en cuanto a espacio y en función del número de personas. Ahora, ¿qué es lo más importante que va en la cocina? Pues claro, ¿quién la va a utilizar? Pues sí, güey, no mames. Ya sea hombre o mujer, la persona que más va a cocinar o la que más va a utilizar la cocina, porque en función de su antropometría es que la vamos a diseñar. La antropometría es el estudio de las medidas del cuerpo humano en todas sus posiciones y actividades, tales como alcanzar objetos, correr, sentarse, defecar, subir y bajar escaleras, descansar, etc. Para eso tenemos esta tabla de medidas antropométricas estimadas en Latinoamérica, donde cada punto y medida son importantísimas para el correcto diseño, donde tenemos la altura para hombres y para mujeres, tanto para zonas rurales como urbanas, donde tenemos la altura de los ojos, la altura de los hombros, altura de los nudillos de la mano, longitud del brazo hacia adelante. Todas estas medidas son para personas con la altura que marca en esta tabla, pero lo que hay que aprender aquí es cómo se aplican estas medidas al diseño y así adecuarlas a las medidas de la persona que va a utilizar tu cocina. Por ejemplo, altura mínima de los hombros facilita el alcance hacia adelante, o la altura de las rodillas a partir del piso para saber la altura mínima del piso a la parte baja de la mesa, o la altura del piso a la parte inferior del muslo nos sirve para saber la altura máxima del piso a la superficie de la silla. Espero que ya me estés captando la idea. Ver a la persona que va a ocupar la cocina para hacerla a su medida. Ahora, sabiendo el mobiliario y quién va a usar la cocina, tenemos que saber qué vamos a hacer en la cocina. Pues sí, cocinar, por eso, pero vamos a ver qué actividades de movimiento implica eso. Ejemplo, esta eres tú y pues el radio de alcance de las manos en sentido vertical y horizontal sería 60 centímetros de piso a la mano, bajándola y subiéndola hasta 1,80 metros. Y en sentido horizontal el área de trabajo máxima abarca 1,80
por 50 centímetros. Ese sería el límite de las mesas de trabajo y las alturas mínimas para que una mujer pueda alcanzar sin esfuerzo los objetos almacenados. Además, 40 centímetros para permitir la visibilidad de toda la mesa. Otras dimensiones a considerar: la altura promedio para colocar los hornos empotrados o las tarjas de 81 a 85 centímetros, las alturas para trabajar sentado, tu silla de 40 centímetros y tu mesa de 60 a 65 centímetros. Otra cosa que ocupas es saber el espacio que necesitas para moverte frente a la mesa de trabajo, mínimo 70 centímetros por 67.5. Ahora, ¿te acuerdas que vimos las medidas del piso a los ojos? Pues eso sirve porque, no solo cocinas, también cuidas a los niños, a los chiquillos, a los chilpayates. Estoy bien menso. Y para eso debes tener la ventana a la altura adecuada para que tus ojos los vean, tanto estando de pie como estando sentada. En las mesas de trabajo puedes usar barras corredizas para trabajo sentada, como para deshebrar pechuga de pollo, para unas flautas bien doraditas, con su salsita verde, su cremita y su quesito. Bueno, ¿quién tiene hambre? Por ejemplo. Ahora, la distancia mínima entre dos superficies paralelas de trabajo por lo menos debería ser de 1 metro con 5 centímetros, porque los límites de circulación deben ser mayores a medida que aumenta la altura de los elementos laterales. Ahora, si van a trabajar 2 personas por lo menos, deberían dejar 1,20 metros de espacio. Ahora, si la tarja no tiene escurridero, no la vayas a poner cerca de la esquina, por lo menos debes dejar 45 centímetros de espacio para hacer uso cómodo de ella. Ahora, hay que estar conscientes que la disposición de los muebles deben estar en función de la secuencia de trabajo en la preparación de alimentos. Por lo general, sacas alimentos del refri, ya sea carne o vegetales, después los cortas, los lavas, los cocinas y los sirves. Teniendo eso en mente, evitamos interrupciones en el flujo de trabajo. Algo que muy pocos consideran es dónde están más tiempo en la cocina. Por lo general es donde está la tarja, porque claro, además de lavar los alimentos, hay que lavar todo lo que se ensució al cocinar y después de comer. Entonces es recomendable poner la ventana en esa ubicación para ventilar e iluminar, porque esa es otra. La cocina debe ser uno de los espacios con mayor ventilación, si no tendrás que poner unos extractores. Por eso procura orientarla al norte o al noroeste para permitir la incidencia directa de los vientos dominantes para la correcta ventilación. Además, la iluminación se recomienda que sea directa y dirigida a los espacios de trabajo y una iluminación general difusa, evitando espacios sombreados. 9.07 metros cuadrados, 330 por 275 metros necesitas para una sala de estar con disposición en escuadra, con mesa al centro como foco de interés. Igualmente en escuadra, pero con TV y mesa esquinera en una superficie de 9.80 metros cuadrados, 350 por 280 metros. Y es que no importa si tienes mucho o poco espacio, con 3 por 3 metros, 9 metros cuadrados, con eso puedes tener tu sala con espacio centrífugo, donde los sillones se pueden usar para la lectura. Pero como en México nadie lee, más bien apasionados por el chisme, ¡ya nos exhibiste! ¿Qué tal esta solución de 4 por 2,95 metros, donde la ventana es un foco de interés en este grupo primario de conversación? Pero si más bien te gustan las películas, Lo sospeché desde un principio. esta solución con TV es lo ideal, donde el grupo en escuadra tiene mejor posición en una área de 11 metros cuadrados, 4 por 2,75 metros. O si son más sociables, se puede optar por una mesa de juegos con un sofá en un grupo en paralelo para 2 personas. Eso sí, para eso ya vas a necesitar 5.80 por 3,80 metros. También podemos ver que para una estancia con el mismo número y tipo de muebles puede ser utilizado para diferentes actividades, pero también en espacios más grandes para 2 grupos de conversación de 7 por 4 metros y de más caché con piano de cola, grupo primario de conversación y escritorio de 7 por 5.85 metros, y con este mismo número de muebles, solo cambiando el tipo, se puede lograr en un menor espacio en 640 por 480 metros. Y para espacios más alargados de 8 metros y medio por 460, con 2 grupos de conversación separados con una mesa de juegos aislada, o de 760 por 410 con un grupo grande cortado por una circulación central que comunica al
escritorio y la mesa de juegos. También se puede integrar con otro local a lo largo, y si reducimos el ancho al mínimo, con un grupo primario de conversación y un piano de cola en solamente un espacio de 340 por 575 metros. Y viendo un par más de alternativas de distribución diferentes, podemos ver esta con disposición perimetral del mobiliario que reduce las posibilidades de acceso en 30.40 metros cuadrados. ¿Y qué tal esta otra hasta con chimenea de 40 metros cuadrados, 845 por 480 metros? Y es que la estancia o sala de estar ocupa un lugar importante por las actividades que ahí se desarrollan. Representa el espacio de reunión social y familiar, especialmente por la tarde y noche. Las actividades comunes en una estancia son la convivencia, estar, conversar, leer, escuchar música, ver televisión y descansar. Los grupos de convivencia primaria se aglutinan en forma centrífuga, siempre con un foco de atracción visual que puede ser una mesa de centro, la chimenea, una ventana, etc. La actividad de lectura, en los casos en que la estancia lo permita, requiere de un espacio aislado de los grupos de conversación. Se recomienda orientar la estancia del oriente al poniente, pasando por el sur. En este local toma gran importancia los conceptos de luz, textura, color, etc., para lograr espacios agradables. Y si hablamos del mobiliario, encontramos una gran variedad, desde sillones pequeños para 2 personas de 1.05 metros por 60 centímetros y grande de 1.35 por 75 centímetros. También individuales pequeños de 75 centímetros por 75, grande de 75 por 90 y ocasional de 67.5 por 75 centímetros. Además del sillón para 3 personas pequeño de 1.80 por 75 centímetros y grande de 2.10 por 90. Aparte de sillones para sentarse, también hay sillas de 50 por 50 centímetros, taburetes rectangulares de 70 por 50, cuadrado chico de 50 por 50 centímetros, cuadrado grande de 70 por 70 y circular de 50 a 70 centímetros. Y por supuesto, si algo no puede faltar, son las mesas de centro rectangular lateral de 60 por 40 centímetros, cuadrada lateral de 50 por 50 centímetros, de centro rectangular de 90 por 60 centímetros, de centro cuadrada de 1 metro por 1 metro y circular de 90 y de 50 centímetros, escritorio de 1.40 por 70 y mesa de juegos de 90 por 90. Y para darle algo de vista a tu sala de estar, no estaría de más tener algunas bonitas macetas que van desde los 30, 40 y 50 centímetros. Y para la lectura vas a necesitar una lámpara de pie en un espacio de 50 centímetros. Y en lo particular no conozco a alguien que tenga un piano en su sala. Hoy me van a tocar la flauta, ya verás. Si tú o algún conocido sí lo tiene, déjamelo en los comentarios para ver si estas medidas son correctas. Piano de concierto de 1.50 por 2.70 metros, piano de cola de 1.50 por 1.65 y piano vertical de 1.50 por 60. Y analizando las dimensiones vemos que en el área requerida por una persona sentada cómodamente es de 1.25 a 1.35 metros por 60 a 70 centímetros. Y así 60 centímetros la distancia recomendable entre 2 personas conversando a un tono de voz normal, así como la altura para lograr comodidad debe ser de 25 a 35 centímetros, porque leer requiere de un sillón aislado con iluminación directa procedente de atrás o de un costado. La distancia recomendable entre 2 muebles para mantenimiento y limpieza por lo menos de 10 centímetros. Si se prevé un espacio entre el sillón y la pared para pasar una persona, la distancia debe de ser de 60 a 90 centímetros, pero para que pase una persona estando otra parada debe ser de por lo menos 1 metro y entre los 2 sillones 1.40. Ahora, para el acceso a la sala, la distancia entre el muro y el mueble debe ser de 90 a 1 metro. En grupo primario de conversación y pasillo que permite el paso libre de una persona con charola y 2 personas debe ser alrededor de 1 metro. Una sala de estar va más allá de elegir muebles bonitos. Se trata de crear un espacio que refleje tu personalidad y haga sentir cómodos a quienes lo habitan. Cada elemento, desde la distribución hasta la iluminación, influyen en cómo experimentamos el lugar. Así que recuerda, una sala bien diseñada no solo se ve bien, sino que también se siente bien. 9.16 metros cuadrados 3.10 por 3.10 es lo mínimo que necesitas con un comedor de mesa redonda para 4 personas. Y si la quieren pegada a la pared con una mesa rectangular para 5 personas, necesitarían 9.30 metros cuadrados, 3 metros por 3.10, o mejor aún, despegada para 6 personas en solo 9.04 metros cuadrados, de 3.35 por 2.70, y con trinchador grande 11.05 metros cuadrados de superficie, 3.35 por 3.30 metros. Sin importar si la mesa sea igual o diferente, tanto en tamaño y forma, en una misma superficie siempre puede haber alternativas diferentes. Por ejemplo,
Estas dos tienen una superficie de 13.50 metros cuadrados. Las dos son para 6 personas y las dos tienen almacenamiento en los extremos, pero uno es más alargado que otro. Y así también podemos encontrar alternativas con mesas redondas para 4 personas con almacenamiento con medidas similares. Y por supuesto que también hay casos donde se tienen comedores más grandes de 17 metros cuadrados con medidas de 4.25 por 4 metros, con bancas y almacenamiento. En algunos casos puede haber chimenea. Este tipo de diseños salen de lo normal y se tendrán que adecuar a las particularidades del caso, pero algo común es cuando lo tienen muy pequeño. ¡Ya nos exhibiste! El espacio. Se puede poner una banca en escuadra y 3 sillas, y así se ahorra espacio que sirve para colocar almacenamiento. Como dijo Javier Fonseca en su libro Las medidas de una casa, el comedor representa un lugar familiar importante por ser donde se reúne la familia para tomar los alimentos. Actualmente, por la diversificación de las actividades familiares, no se usa con tanta frecuencia, dejando al comedor una función tipo social. Pero el comedor no solo es la mesa y ya, sino que hay que considerar el número de las personas que la van a ocupar, espacio que ocupan estas personas sobre la mesa, espacio para las sillas y la circulación entre ellas, distribución de los asientos, tamaño y tipo de mobiliario, y espacio para el almacenamiento de los enseres necesarios para comer. Y para que se vayan haciendo una idea de cuánto espacio necesitan para su comedor, está la siguiente tabla. Para 4 personas 11.65 metros cuadrados, o para las familias grandes donde tienen hasta el sancho de 12 personas 20.45 metros cuadrados. Y ahora la diferencia entre comedor y mesa. Estas son las medidas recomendadas para una mesa rectangular. Aquí poner mucha atención. Para 2 personas 0.75 por 1.05 metros. Para 4 personas 90 por metro y medio. Para 6 personas 90 por 2.20. 8 personas 1.20 por 2.20 y para 12 personas 1.20 por 4.30. Además de las rectangulares tenemos mesas cuadradas como estas para 1, 2 y 4 personas de 60 por 60, 90 por 90 y 1.20 por 1.20, y por supuesto las mesas circulares para 2 personas de 60 centímetros de diámetro, 4 personas de 1.20, 6 personas de 1.40 y 10 personas de 1.80. Y a menos que les gusten comer parados, citamos sillas que las encontramos cuadradas de 45 y 50 centímetros y rectangulares de 60 por 55. Ya tenemos mesa y silla. Otra cosa que necesitamos es el trinchador. Estos son los más comunes, de medio metro por 1.20 y de 60 centímetros por metro y medio, y arriba del trinchador pues una vitrina. Como muchas casas de Latinoamérica, estas de 35 por 80 centímetros y de 50 por 1.10 metros, y para mayor comodidad pues una cómoda. Pues sí, güey, no mames. Que funciona como mueble auxiliar para manteles, cubiertos y documentos. Su parte superior puede usarse para exhibir fotografías, floreros o arte. Para que puedas diseñar correctamente el comedor hay ciertas cosas que debes considerar. ¿De cuánto es el espacio requerido por persona adulta en la mesa con todo el servicio puesto, principalmente para establecer límites de movimiento alrededor de la mesa? Así vemos que por lo menos debemos dejar 1 metro de distancia entre la mesa y la pared, y si no vas a tener circulaciones entre la mesa y la pared, por lo menos dejar 60 centímetros para contar con el espacio para levantarse, así como 50 o 55 centímetros para tener paso entre la silla y la mesa. Siempre se debe considerar las áreas de circulación alrededor de la mesa sin importar la forma de esta. Por ejemplo, en este comedor para 6 personas, cuando se tienen espacios reducidos, la circulación, aunque reducida, podemos ver que es lo mínimo necesario para su correcto funcionamiento, pues tenemos espacio para las mesas, para las sillas, para levantarse de las sillas, para pasar entre las sillas y la pared y para circular con bandejas. También hay que considerar que en la medida que aumenta el número de usuarios, debe aumentar el ancho de las circulaciones. 2,5 metros por 3,90 son las dimensiones mínimas que necesitas para una recámara individual con su cama, su tocador, su cómoda, su sillón, banco y mesa de noche. Porque todo cabe en un jarrito sabiendo acomodar. Pues sí, güey, no mames. Al menos así lo notamos con estas alternativas de distribución de recámara individual, que pueden ser aún más pequeñas si quitamos un sillón. Puede llegar a medir 3,40 por 2,40 con áreas mínimas, claro está, pero si de recámara principal hablamos, sí o sí tiene que ser matrimonial, por lo menos como esta.
esta, con una cama matrimonial y un sillón individual en 11.49 metros cuadrados de 3.65 por 3.15 metros. Ahora, si la prefieren grande de 19.26 metros cuadrados, 5.35 por 3.60, ahí sí podrán tener su cama king size, sus dos mesas de noche, sus dos cómodas, su sillón individual y su banquito. Pero si piensas que para qué dos cómodas, no lo sé, tú dime. pues mejor una cómoda y un tocador, tal y como esta opción, y en solo 5.20 por 3.75 metros. Y así podemos ver que tenemos gran variedad de medidas y tamaños de espacios que podemos utilizar para nuestra recámara, como esta recámara matrimonial con dos cómodas en solo 3.80 por 3.10 metros, esta de 4.50 por 3.70 con cama matrimonial y una cómoda, y algo totalmente diferente como esta con dos camas individuales y una mesa en la esquina, o simétricas con camas gemelas en solo 3.90 por 3.90 y en una mayor área con tres mesas de noche, y otra variante en los 3.90 por 3.90 en donde el tocador sustituye las mesas de noche, y así como con espacios similares, solo cambiando la disposición y el número de muebles podemos cambiar por completo la apariencia de la recámara, pues en la actualidad las recámaras, además de utilizarse como dormitorios, sirven para realizar otras actividades que requieren de mobiliario específico. Además de las camas y de los espacios de guardado de ropa, estas actividades suelen ser leer, estar íntimo, vestirse, estudiar, etc. La situación de las camas en los dormitorios influye en la personalidad de los usuarios, porque afecta la sensación de seguridad o descanso. Esto depende también de otros factores como el color de las paredes, la intensidad de la luz, la forma misma de la cama, su orientación y su relación con la ventana o con su puerta. En relación con los demás locales de la casa habitación, las recámaras deben ubicarse en una zona de relativa intimidad y apartada de la estancia y el comedor, que se consideran como zonas de convivencia social. Los principales factores que intervienen en el diseño de las recámaras se pueden resumir de la siguiente manera: el número de miembros de la familia determina el número de las camas y por lo tanto el número de las recámaras. La estructura usual de la familia determina que para los padres debe haber una recámara principal, que generalmente es la más grande y en algunos casos cuenta con baño privado. La edad y el sexo de los hijos determinan las agrupaciones en la distribución. Las actividades y las costumbres de los miembros dictan algunas condiciones de diseño, como es la inclusión de otras actividades en los dormitorios. Y ahora vámonos a las camas. Ah, caray. Eso sí me interesa. Desde las más comunes como la individual de 1.90 por 90, las gemelas de 1.90 por 1 metro, la matrimonial de 1.90 por 1.35 y la queen size de 2 metros por 1.5, que no es igual a la king size, que es la más grande de 2 metros por 2 metros. También tenemos cama redonda de 2.20 y el muy útil sofá cama de 1.90 por 90. Otra cosa que no puede faltar es la mesa de noche, que las encontramos desde 45 por 30 centímetros, 40 por 40, 45 por 45 y hasta 60 por 60 centímetros, bancos cuadrados de 45 centímetros y, para que se pongan bien guapas, su tocador, Bien pensado, Woody, que puede ser de 1.20 por 55 centímetros y más grande de 1.40 por 70. ¿Y qué tal si le acomodamos unas cómodas que pueden ser desde 80 por 45 hasta 1.20 por 60 centímetros? Y algo que es lo último en lo que se piensa para una recámara, pero sí terminan siendo muy útiles, son los sillones, que pueden ser de 65 por 65 o 75 por 75 centímetros. Ahora, analizando las dimensiones, vemos el área perimetral mínima de circulación en una recámara con cama matrimonial. En las laterales de 65 a 70 centímetros y al frente de 50 a 55 centímetros, diferentes a una cama individual, que en la lateral tiene 35 a 40 centímetros y al frente de 20 a 25 centímetros, que siempre será mayor el espacio del lado largo para levantarse y acostarse, espacio que aumenta si tienes camas gemelas. Así también tenemos espacios necesarios para cada mueble, como por ejemplo el tocador, que necesita de 0.55 a 60 centímetros y de 70 a 1 metro para el guardado de ropa en una cómoda con cajón abierto. Y hablando de comodidad, ¿qué más cómodo que descansar en un sillón reclinable? Pues para ello necesitas por lo menos de 1.65 metros y con taburete 1.85 metros. Y en el cuarto de los niños con literas se recomiendan 90 centímetros de claro entre literas. El espacio lateral varía de 65 a 70 centímetros. También hay que considerar los muebles convertibles como el sofá cama, que inicialmente se considera de 90 centímetros, pero se debe de prever hasta 1,90 metros para convertirla en cama. Pero para ahorrar espacio, algo que se utiliza en espacios pequeños es el vestidor y baño
integrados a la recámara, que pueden tener la regadera integrada o el vestidor. La recámara principal no es solo un lugar para dormir, sino un refugio personal que debe equilibrar estética y funcionalidad. Un buen consejo es aprovechar al máximo la iluminación natural, así que coloca la cama en una posición que reciba luz suave por las mañanas, pero evita reflejos molestos. Además, elige cortinas o persianas que te permitan regular la entrada de luz según la hora del día. La puerta abre pegada a la pared y mira hacia el lavabo alineado con el WC y una ventana de 60 a 75 centímetros para ventilar e iluminar este medio baño. Y es que un baño debe incluir un inodoro, lavabo y ducha o regadera para ser técnicamente un baño, pues si solo cuenta con lavabo y WC es un medio baño o toilet, en español inodoro. Como este baño chico con regadera en esquina, también siempre con su ventana, siempre van a existir alternativas de distribución que funcionen para tu baño y medio baño como estas, con WC y lavabo encontrados con puerta en medio o alineados. Para poco espacio, un baño chico con regadera en esquina recortada podría ser la mejor opción. También con espacios más rectangulares, un baño chico con regadera y zona de vestidor, o con tina chica con ventilación sobre el WC o con ventilación a un lado. Pero también puede ser un baño chico con una tina grande con ventilación al centro, donde al abrir la puerta tenemos ese remate visual. Lo mismo con tina, lavabo y WC alineados. Entonces baño con tina chica o baño chico con tina, y de ahí partimos a soluciones más elaboradas. Ahora sí viene lo chido. Algunas que probablemente ni siquiera te habías imaginado, como baño con lavabo y tina separados de WC y lavabo para que mientras uno se baña, otro usa el WC. Pues sí, güey, no mames. O para los que tienen un baño del tamaño de una casa de Infonavit con vestidor y lavabo y tina separada. Un baño con tina separada que también funciona con regadera en lugar de tina. Y ahora los baños separados con una tina y otro con regadera. Y si los alejamos más, baños con tina separada y otro con regadera. Y si tienes un poco más de espacio, podrías usar un baño de usos múltiples, donde puedes usar cada mueble por separado. El lavabo en un espacio de 1,20 por 80 centímetros, 60 centímetros para las puertas, y circulaciones 1,80 por 70 para el WC y 1,20 por 80 para la regadera. Como dice Javier Fonseca en su libro Las medidas de una casa, el baño se considera como un lugar de aseo personal. Las actividades más comunes son lavarse las manos, la cara, cabello, los dientes, bañarse, defecar y algunas veces vestirse. Los problemas básicos en el diseño del baño están en lograr una óptima privacidad en todas las funciones para los diversos miembros de la familia. Se debe poner especial atención a las distancias entre los muebles para optimizar el espacio y las instalaciones hidráulicas y sanitarias. Se pueden determinar 4 tipos de baño: convencionales, múltiple, sanitario de visitas o medio baño, y con una función anexa. El baño convencional está todo junto, lo puede usar solamente una persona a la vez en un espacio promedio de 3.7 metros cuadrados. El baño múltiple, para evitar la humedad excesiva en los baños, donde la tina o la regadera en un compartimento separado del resto y la privacidad en el uso del inodoro. Hay espacio para un lavabo adicional, y un baño propiamente dicho se convierte en un espacio que es combinación de ducha y vestidor, entre 7 y 10 metros cuadrados, inclusive hasta 4 metros cuadrados. Pero siempre debe haber una regadera, incluso con tina. El medio baño con un lavabo y un WC en 1,5 metros a 2,40 metros cuadrados. Y los baños con una función extra están provistos de otros espacios como un vestidor, un closet, una zona de lavado de ropa, etc. Ya una vez decidido el tipo de baño que vas a realizar, como cualquier otro espacio, hay que tomar en cuenta las dimensiones para su diseño, y es que es muy importante la disposición de los accesorios. Ver la altura del lavabo de 85 centímetros a 90 centímetros a la parte inferior del espejo, algo que en definitiva no puede faltar, así como apagadores, toalleros y accesorios para colocar productos. Iluminación y ventilación en todos los espacios, y el baño no es la excepción. La iluminación debe ser adecuada para todas las funciones. Para el arreglo personal es esencial que la iluminación principal esté dirigida a la cara y se disperse hacia los demás ángulos. Es necesario que las ventanas proporcionen suficiente luz en el día. Otra alternativa es la iluminación cenital, que se puede lograr mediante domos o desniveles de losa. Y en cuanto a la ventilación, es esencial en el baño, ya que además de disipar los olores, ayuda a reducir la humedad de él mismo. Y así como hablamos de las ventanas, hablamos de las puertas, que deben de tener como mínimo 60 centímetros de ancho y con una función anexa 70 centímetros. La puerta no debe obstruir el espacio de uso de los muebles. La puerta, al abatirse, cubrirá la visibilidad desde el exterior, principalmente hacia el excusado. La puerta se abate hacia dentro del baño para evitar la succión del aire
aire interior. En algunos casos se usan las puertas plegadizas de 2 o más piezas, con eficacia en los baños de uso múltiple. Conocer las dimensiones del mobiliario es básico para el correcto diseño interior. Dentro del mobiliario tenemos lavabos, con estas dimensiones más comunes, el más grande de 61 por 51 centímetros y el más pequeño de 45 por 40 centímetros. De igual forma vemos los WC con caja de agua de 54.5 por 77 centímetros, hasta sin caja de 36 por 61 centímetros. En Latinoamérica no es muy común, pero el bidet también es un mueble sanitario muy usado principalmente en baños públicos, y estas son sus medidas. Igualmente las tinas no son muy usadas porque requieren un mayor espacio, pues pueden llegar a medir desde 70 centímetros por metro y medio hasta 80 centímetros por 1,85 o cuadradas de 1,22 por 1,22. Y si analizamos las dimensiones nos damos cuenta que necesitamos para el uso del lavabo, con un lavabo de 45 centímetros y 1,10 por 65 centímetros, el espacio que ocuparía una persona en un lavabo, y una altura de 85 centímetros. Las dimensiones mínimas de una regadera son de 90 por 90 centímetros y un acceso de 70 centímetros, y sus alturas recomendables 1,20 para las llaves y hasta la altura de la regadera, desde 1,72 hasta 1,90 metros. Y en el uso de la tina, además del espacio que abarca esta misma, 70 centímetros por 1,05 metros para maniobrar afuera de ella, para permitir secarse, y 55 centímetros para las llaves de llenado y 60 centímetros para accesorios. Y algo de lo más importante, el espacio para hacer uso del WC, 75 centímetros por 1,25 metros como mínimo. Además de un correcto diseño del baño, su ubicación es fundamental para lograr privacidad, porque si tú estando en el baño escuchas la conversación en la sala, ellos también escucharán la tuya. A eso se le llama estrategia. La actividad de estudiar requiere de un aislamiento visual y acústico con respecto al resto de los locales, por eso muchos estudian en su cuarto, hasta que recuerdan que la cama también está ahí y el sueño gana la batalla. Perdón, carnal, es la cosa, hombre, discúlpame. Los elementos que intervienen en el diseño del cuarto de estudio son sillas, mesas, escritorios, libreros, etc. Y pueden ser los comúnmente usados en cualquier otro lugar. El tamaño del cuarto de estudio depende del número de muebles que se necesiten, atendiendo directamente el número de usuarios y a la cantidad de libros y objetos de uso educacional que se requieren almacenar. El mobiliario varía de acuerdo al tipo de estudio y a la especialidad del usuario, siendo recomendables los muebles de tipo integral y la inclusión de sillones de descanso. Para diseñar los libreros cabe hacer un análisis de los diferentes tipos y dimensiones de los libros que se fabrican en la actualidad. Cuando se trata de iluminación natural se prefiere que la luz venga de la parte de enfrente del usuario, y del lado izquierdo el nivel lumínico puede variar. Siempre se debe proporcionar el mayor nivel de iluminación para las zonas en las que se realizan actividades de lectura, escritura y dibujo. Hay que considerar que el espacio mínimo para escribir sobre la mesa es de 75 por 60 centímetros, pero si vemos los radios de alcance máximo para una persona sentada, quedando el área de trabajo sobre la superficie de un escritorio de la siguiente forma: área de trabajo de 75 por 65 centímetros y un espacio para papeles y utensilio de 22.5 por 15 centímetros, lo que nos deja con un escritorio funcional y bien organizado. Eso sí, si ves que tu espacio sigue desordenado, tal vez el problema no sea el escritorio, sino tú. Pues sí, güey, no mames. Además del escritorio necesitarás una silla, quedando el espacio de 1,20 metros por 80 a 90 centímetros. Y si requieres un archivero, además del espacio variable, necesitas 45 centímetros y alturas de 2 metros 10, o que coincida con la altura de la puerta, y unos 57 metros del nivel de los ojos. Analizando las alturas requeridas para escritorios y libreros, vemos las dimensiones: 70 centímetros para el escritorio, 1,20 metros para los libreros, 60 por 35 centímetros el área de los libreros, y así vemos los límites de alcance en sentido vertical. El diseño de un espacio de estudio no solo se trata de dimensiones y mobiliario, sino crear un ambiente que favorezca la concentración y la comodidad. La iluminación, la ergonomía y la organización juegan un papel clave en la eficiencia del aprendizaje. Sin embargo, ningún diseño puede reemplazar la disciplina y el compromiso personal. Un buen espacio facilita el estudio, pero al final el verdadero esfuerzo lo pone quien lo ocupa. En algunos proyectos, además de la estancia, se incluye un lugar cuya función principal es el de estar familiar, y suele ser ahí donde se coloca la televisión. En algunos casos permite durante el día actividades de lectura, descanso o juegos, y como dicen en algunas casas, el lugar donde todos quieren estar, menos cuando hay que limpiarlo. ¡Ya nos exhibiste!
Los factores principales en el diseño de estos locales están relacionados con la estancia. En cuanto al mobiliario, se reduce a un agrupamiento de muebles para conversación a nivel primario, el cual incluye un sillón para 3 personas que se puede convertir en una cama adicional para visitas y un par de sillones individuales de cualquiera de los modelos que se presentan en la sección de la estancia, incluyendo mesas de centro. La posición de la televisión, según se creía hace algún tiempo, era un lugar elevado con respecto al punto de vista del espectador. Sin embargo, en la actualidad se recomienda que se coloque por debajo de la altura de los ojos del observador y a una distancia mínima de 12 veces, siendo de el ancho de la pantalla. Claro, todo suena muy técnico hasta que alguien mueve la tele porque ahí se ve mejor. Pues sí, güey, no mames. La distancia recomendada entre la televisión y el observador es de 12 veces el ancho de la televisión. Por ejemplo, si la televisión mide 50 centímetros, debería de estar a 6 metros. Así también con la disposición radial y la altura recomendable para la televisión, 1.10 metros y no más del 30% de la visión de los ojos. El diseño de los espacios familiares no solo busca funcionalidad, sino también comodidad y armonía en la convivencia diaria. Desde la disposición del mobiliario hasta la correcta ubicación de la televisión, cada detalle influye en la experiencia de quienes disfrutan de este lugar. Aunque existen recomendaciones técnicas para optimizar la visualización y la ergonomía, al final la adaptación del espacio depende de las necesidades y preferencias de cada familia. Después de todo, más allá de las medidas y distancias ideales, lo más importante es que este espacio realmente se convierta en el corazón del hogar. Existen dos tipos de circulaciones, horizontales y verticales. Ambas deben planearse con la mayor eficiencia para garantizar el correcto funcionamiento de los espacios y sus interrelaciones. Las circulaciones horizontales presentan problemas con los obstáculos que encuentran a su paso. Por esto deben analizarse cuidadosamente los límites de separación entre un local y una circulación para permitir el paso libremente. Aquellas circulaciones donde exista una gran afluencia de personas requieren suficiente fluidez, porque si no terminas con pasillos tan angostos que cuando te cruzas con alguien, los dos hacen ese baile incómodo de pasas tú o paso yo, y al final los dos se quedan viendo hasta que alguien se rinde y se pega a la pared como si fuera una escena de acción. A eso se le llama estrategia. Por eso tenemos las siguientes medidas para circulación de personas: de 1.20 a 1.40 metros para el paso de 2 personas cómodamente, 1.05 a 1.20 para el justo paso de 2 personas, 90 centímetros para el paso de 2 personas estando una de perfil, 55 a 60 centímetros para el paso de una persona y 35 centímetros pasando de perfil. Si el pasillo es de menos de 35 centímetros, ya no es una circulación, es un filtro natural para gorditos. Maravillosa jugada. Y para espacios, las circulaciones con obstrucciones: 2 metros 40 con 2 puertas alineadas de frente permitiendo el paso de otra persona, 2.20 con 2 puertas no alineadas, 1.80 para una puerta y el paso de una persona cómodamente y 1.40 para el paso de una persona de perfil. Al final, el diseño de las circulaciones no es solo una cuestión de medidas y normativas, sino de cómo vivimos y nos relacionamos con los espacios. Un buen diseño no solo facilita el movimiento, sino también mejora la experiencia de quienes lo usan, evitando incomodidades y permitiendo un flujo natural. Porque en arquitectura, como en la vida, si no dejas el espacio suficiente para que las cosas fluyan, tarde o temprano alguien va a terminar atorado. El ancho mínimo de la escalera es de 90 centímetros para permitir el paso de algunos muebles. La altura de mínima debe ser constante y a 2 metros del nivel de las huellas. Ya sean rectas sin cambios de dirección, también pueden tener descansos intermedios. En L, que cambian de dirección en 90 grados con un descanso o escalones compensados. En U, o de ida y vuelta, de caracol o helicoidales, giran alrededor de un eje central, ocupan poco espacio. Circulares, siguen una curva amplia sin un eje central definido. Mixtas, combinan diferentes formas, por ejemplo, un tramo recto y otro curvo. Diseñar escaleras es todo un reto, sobre todo cuando te das cuenta de que el último escalón quedó más alto que los demás. Matemáticas, hijo. Todas cuentan con distancias y elementos que debes conocer, desde la altura total de la escalera, la longitud total o distancia horizontal, altura de techo, altura de paso, así como está compuesto un escalón, por su huella, que es donde pones el pie, como su contrahuella o peralte, que es su altura, y su nariz, que es el borde del peldaño o escalón. En algunos casos, la nariz o el escalón de plataforma solucionan las huellas reducidas. Así existen soluciones posibles sin nariz y soluciones imposibles sin nariz, y soluciones peculiares que ahorran superficie en planta a base de pendientes pronunciadas, pero de ahí a que sean cómodas es otra cosa, pero de que las hay, las hay. Los accidentes no existen. Y de que las bajas rodando también.
La necesidad de una circulación vertical en las casas habitación es frecuente. Los elementos básicos para diseñar escaleras en casas unifamiliares se reducen a los siguientes factores: la ubicación, la capacidad o intensidad de tráfico, la altura que salva, la pendiente, la forma. La ubicación de la escalera está en función de los puntos de partida y destino, dependiendo de las relaciones que hay entre los locales que está comunicando. En las casas habitación de varios niveles se usa para establecer la transición entre las zonas íntimas y las comunes. Enlaza la estancia comedor con las recámaras y los baños familiares. En el diseño de las escaleras también se debe de prever el paso de algunos muebles que eventualmente tendrán que ser transportados. En resumen, una escalera bien diseñada facilita la circulación y evita que un sofá quede atrapado a medio camino. Bien pensado, Woody. Y es que según el número de personas será el ancho de las escaleras, que pueden ser de 90 centímetros para una persona, de 1,10 a 1,20 para 2 personas y 1,90 para 3 personas. El diseño de la escalera está limitado por la altura que ha de salvar, la cual determina la cantidad de peraltes y que junto con el tamaño de las huellas delinea la pendiente. Lo ideal es que la escalera te lleve cómodamente a tu destino, no que te haga pensar que estás subiendo un Everest en miniatura. A continuación se presentan tablas para establecer diferentes alternativas. En escaleras rectas o en escuadras se recomienda la relación de peralte-huella 16:30, por ser considerada como la escalera que permite una circulación cómoda y sin esfuerzo. Con estas tablas te facilita por completo la decisión de escoger el tamaño de los escalones para la escalera en relación con el espacio disponible. Por ejemplo, supongamos que de altura entre niveles tienes 2,80 metros. Si 2 peraltes más una huella es igual a 61 centímetros, necesitarías 20 escalones y 6,60 metros de espacio horizontal, con unos escalones de 14 centímetros de peralte y 33 centímetros de huella. Pero si por el contrario tuvieras que subir más alto, no 2,80 sino 3,30, y tuvieras menos espacio horizontal, no 6,60 sino 5,60, entonces tener unos escalones de 16,5 de peralte por 28 centímetros de huella sería lo ideal. Y así como puede variar las dimensiones de los escalones para obtener los mismos 61 centímetros de 2 peraltes más una huella, también pueden cambiar esos 61 centímetros por 62,5, 63, 64 y 65, conservando la comodidad de las escaleras, garantizando comodidad y seguridad, sin que parezca una escalera hacia el cielo. Para escaleras marinas, peldaños de a cada 30 centímetros y una separación del muro de 20 centímetros mínimo. Para compensar una escalera sobre la línea de circulación trazada a 45 centímetros del centro, en escalera de caracol y o la esquina interior en escalera de rampa, todas las huellas deben conservar la misma medida. La línea de circulación es el eje de una persona circulando. Es en la forma de las escaleras donde entra la creatividad del diseñador. Es conveniente dejar, tanto al inicio como al final de la escalera, una superficie de vestíbulo o preparación que debe tener por lo menos el ancho de la escalera y que no obstruya la circulación de ninguno de los pisos a los que comunica. Los descansos deben tener en las esquinas donde cambia de dirección, como en los descansos intermedios, en el caso de escaleras rectas. En las escaleras de más de 5 peldaños es recomendable colocar pasamanos a una altura mínima y por lo menos a lo largo de uno de sus lados. Además de cumplir su función esencial de comunicar a 2 niveles, se convierten en elementos arquitectónicos que imprimen un carácter a los espacios que las contienen. Una correcta utilización de las técnicas de construcción, la geometría y los materiales ayudan a lograr un buen diseño. Ya sea separado, adjunto, más adjunto, dentro de la casa, bajo la casa o sobre la casa, la posición del garaje respecto a la casa es otro punto a considerar, pues las proporciones y la forma de los lotes definen la localización de los garajes. Como punto inicial es necesario determinar la localización del acceso, que depende de los siguientes factores: la intensidad del tráfico en la calle, la anchura del frente del lote, la ubicación del acceso peatonal, la ubicación del lote de la manzana y la distancia de alineamiento del lote al de la casa. Por otro lado, la accesibilidad vehicular debe permitir el paso a las entradas principales y de servicio, preferentemente con pasos a cubierto, lo que representa costos elevados en los casos en los que el garaje se encuentra retirado de las entradas. Con respecto a la forma del lote, los accesos se pueden localizar en diferentes posiciones: a un costado del lote, en el centro del lote, en una esquina del lote, en ambos frentes del lote en el caso de un terreno en esquina. En lotes angostos el garaje se puede localizar adelante o debajo de la casa. En los lotes medianos
se puede localizar en garaje en el frente, atrás o a un lado de la casa. En los lotes grandes y en esquina la localización puede variar: dentro, adjunto, debajo, delante, atrás o a un costado de la casa. Si el garaje se dispone separado de la casa, crea problemas de resguardo y perjudica la circulación. Si queda adjunto de la casa, se recomienda que haya una zona de transición entre el garaje y la entrada, y si este queda incluido dentro de la casa, debe de tener relación con la entrada de servicio y se debe diseñar con especial cuidado el aislamiento acústico y la ventilación. Existen varias alternativas de distribución en lotes angostos con la entrada a un costado del lote, como esta, que es muy al fondo y alejada de la casa, al fondo pero conectada a la casa, ya a un lado de la casa, o bien conectada a la casa, cerca de la entrada pero alejada de la casa, y cerca de la entrada y conectada a la casa. Pero en lotes medianos ya se pueden dar el lujo de tener el espacio de realizar maniobras para estacionarse, ya sea a un lado de la casa, atrás de la casa, al frente y de costado a la casa, y hasta tener una pequeña glorieta al frente de la casa. Ciertas alternativas solo son posibles con terrenos en esquina, alternativas que permiten entrar y salir por ambas calles, ya sea que el garaje esté dentro de la casa o que se encuentre de forma independiente. Y en el caso de que la casa se encuentre al fondo del terreno, donde además de un jardín también permite tener una glorieta, entrar por una calle y salir por otra. Para hacer un análisis dimensional es indispensable conocer los espacios requeridos para el libre movimiento en los garajes cerrados, por lo que hay que considerar 95 centímetros para la apertura de las puertas y 40 centímetros para el paso de una persona, teniendo como variable las dimensiones del automóvil, por lo que hay que tener muy en cuenta las dimensiones del auto, que pueden ir desde 1,5 metros hasta 2 metros de ancho y de 4 metros hasta 6 metros de largo. Y una última cosa, pero no menos importante a considerar al diseño del garaje, es el radio de giro, que básicamente es el espacio necesario para que el auto pueda dar un giro completo, donde podemos ver que un auto Renault 5 o un Caribe BW necesitamos poco menos de 10 metros, pero en el caso de un Chevrolet Ford o más grande sí necesitamos hasta 12 metros. 46 centímetros por 75 son las dimensiones de un lavadero sin pileta de agua y 79 por 76 con pileta, una lavadora pequeña de 46 por 46 centímetros y una grande de 87 centímetros, y para planchar una plancha de rodillos de 1 metro por 50 centímetros, pero lo más usual para planchar es un burro Severitas. o mesa de planchar grande de 1,70 por 30 a 42 centímetros y chico de 1,40 por 30 a 42 centímetros. Si necesitas espacio para lavar, lava. Si necesitas espacio para planchar, plancha. Pero si necesitas espacio para todo, mejor vete a la lavandería. Y ya no estoy hablando solamente de ropa. ¿Para qué o qué? Pues sí, güey, no mames. El equipamiento necesario para la automatización de esta actividad varía en América Latina por la limitación que impone la tecnología de producción y la capacidad de compra del equipo. El proyecto de los cuartos de lavado y planchado dependen de la secuencia funcional de la actividad, así como de las características del equipo y sus espacios límite de operación, incluyendo los lugares de almacenamiento transitorio y el equipo manual, utilizando planchas, cubetas, ganchos, etc. Usualmente se trata de locales anexos a la cocina o a uno de los baños. Las casas grandes permiten ubicarlos en las zonas destinadas a los servicios fuera de la zona familiar y cercanos a las habitaciones de servicio doméstico. En resumen, el diseño del cuarto de lavado depende del espacio, el equipamiento y el presupuesto, pero al final la ropa sucia siempre encuentra su camino hacia la cama o una silla. No mames, qué asco. Hay que entender el proceso. La ropa llega de las recámaras o del lugar en que se haya desocupado. Esta se deposita en un recipiente que debe tener ventilación adecuada. Pasa por la zona de lavado, que se puede hacer en forma manual o mecánica. Algunas lavadoras tienen exprimidor o escurridero. El secado de la ropa puede ser natural o mecánico. Una vez que se secó la ropa, se deposita en un lugar donde se selecciona, es decir, si necesita reparaciones o costuras, o pasa directamente a la zona de planchado, lo cual puede ser manual o mecánicamente. Por último, pasa a un closet donde se almacena transitoriamente antes de volver a su lugar correspondiente. Y ya después de todo este proceso, la ropa se siente tan agotada que dice: al menos si me planchan, que sea con cariño. ¡Buen intento, paposo! El espacio necesario para lavar en un lavadero empotrado sería 75-79 centímetros del lavadero más 40 o 46 centímetros del espacio ocupado por la persona por 76 centímetros, y el espacio de operación para una lavadora que va de 95 a 1,20 metros por 70 a 95 centímetros más lo que mide la lavadora. Y por supuesto también hay que prever un espacio para planchar de 1,83 por 1,30 a 1,42 y para colgar la ropa en el closet aproximadamente 1 metro. El diseño del cuarto de lavado es un verdadero acto de equilibrio entre
entre el espacio disponible, las necesidades del equipo y por supuesto, el presupuesto. El desafío no solo radica en integrar lavadora, plancha y área de almacenamiento, sino también en garantizar que todo fluya de manera eficiente. Y como habíamos dicho, y al final, aunque la tecnología nos facilita el trabajo, siempre hay algo que no cambia. La ropa sucia encuentra su camino hacia la cama o una silla, sin importar cuánto espacio tengamos. Es un recordatorio de que a veces, más que un espacio ideal, lo importante es encontrar el balance entre funcionalidad y practicidad. La sombra de los árboles varía con las horas del día y estaciones del año. Es un valioso auxiliar para proteger del sol. De esa forma, el conocer y seleccionar correctamente los árboles a usar es muy importante. Por ejemplo, un árbol de hoja caducifolia proporciona sombra en verano, cuando está el calorón, y sol en invierno, cuando está el friazo. Así que ya sabes, si plantas un árbol en tu jardín, dale tiempo. No le exijas sombra de inmediato, que no es sombrilla. Y si alguna vez ves uno dándote sombra todo el año, pregúntale si también paga renta. Pues sí, güey, no mames. Y es que hay que entender la vivienda actual como un filtro selector. Permite y matiza el paso del ambiente exterior al interior para lograr el control ambiental que permite al hombre vivir bajo las condiciones necesarias de confort, donde el diseñador debe conocer y entender cómo se relaciona el edificio con el clima, la orientación, la ventilación, la iluminación, el ruido y el aire acondicionado. Al diseñar debemos considerar y explorar cada vez con mayor cuidado todos los factores externos que configuran e interactúan con la vivienda. Las variables climáticas más importantes que debemos tomar en consideración son el sol, la luz, el viento y las estaciones del año. El mayor efecto de la radiación solar es calor. La luz y por tanto los reflejos son parte indisoluble de la presencia del sol. El ángulo de incidencia a distintas horas y estaciones debe ser considerado para lograr su óptima utilización de la luz en la calefacción y la iluminación. El viento también tiene un efecto decisivo en la posibilidad de ofrecer una ventilación natural y enfriar a la vivienda. Y claro, si todo falla, le ponemos sombra con una lona de esas azulitas y ya quedó climatizado estilo barrio fino. Por último, las estaciones del año en función de precipitaciones pluviales, cambios de temperatura, humedad, tipo de vegetación, etc. tendrán una gran influencia en la necesidad de proporcionar calefacción, ventilación, bajadas de agua, resistencias a cargas de nieve, etc. Al diseñar, todas las variables del clima se relacionan en tres distintos niveles. Primero, el clima de la región. El segundo nivel consiste en las variables climáticas. El tercer nivel es cómo el microclima afecta a nuestro sentido personal de bienestar. Esta relación crea un bioclima en donde la respuesta humana al medio ambiente determina el confort personal en cualquier local. La temperatura es la variable ambiental que mayor impacto tiene en el hombre. La mayor variable climática íntimamente ligada a la temperatura es la humedad. Y si después de estudiar el clima, la humedad, la temperatura y hasta el microclima, la casa sigue sin sentirse cómoda, capaz que el problema no es el diseño, es que pusieron la cama donde no le da la señal del Wi-Fi. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Por eso, en esta gráfica se muestra la tan deseada zona de confort. Aquí vemos del lado horizontal la humedad en porcentaje y del lado vertical la temperatura en grados centígrados. Mientras menos temperatura, más asolamiento, y mientras mayor temperatura, mayor ventilación. Así vemos la mínima extrema de la temperatura de 12.9 grados y máxima extrema de 32.7 grados y de 30% a 43% de humedad. Y si llegamos a esa zona de confort de 21 a 27 grados centígrados y 25 a 60 de porcentaje de humedad. Entonces, teniendo todo lo anterior en consideración, vamos a ver cómo orientar cada uno de los locales de la casa. Siempre el sol sale por el este y se mete por el oeste, pasando por el suroeste, sur y suroeste, y los vientos dominantes del oeste al noroeste y norte. Entonces, cocinas, cuartos de servicio, bodegas y garajes deben estar orientados hacia el norte, del noroeste al noreste, lugares donde se requiere muy buena ventilación y luz natural sin el contacto directo con los rayos del sol. Y del patio de servicio pasas al patio de tendido, donde necesitas rayos del sol y ventilación. Por eso está orientado hacia el suroeste, oeste, noreste. Y de ahí pasamos a las recámaras, orientadas del noreste al suroeste, donde por las mañanas pegan los rayos del sol y por las tardes ya no, para refrescar la habitación antes de dormir. De igual forma, la estancia y el cuarto de estudio prolongándolo hasta el noroeste, para que se asolee más, pero también se ventile
más, al igual que el comedor. En resumen, al diseñar una vivienda no solo se trata de crear un espacio bonito, sino también funcional y adaptado a su entorno. El clima, la orientación y las estaciones del año influyen directamente en cómo vivimos, y cada decisión, desde la ubicación de las habitaciones hasta la selección de árboles, debe responder a esas condiciones. Recuerda, la vivienda es un filtro entre el exterior y el interior, y un buen diseño busca equilibrar confort, eficiencia y bienestar. Así que ya lo sabes, no subestimes nunca el poder del clima y de un buen árbol. Natural y artificial, las dos maneras en las que se puede lograr la iluminación dentro de una vivienda. La natural se logra a través de ventanas o vanos y desniveles en las losas. El área mínima de vanos para iluminación indica una quinta parte de la superficie del piso del local. Supongamos que tenemos un espacio de 5 por 2 metros, 10 metros cuadrados. Entonces, según esto, necesitaríamos 2 metros cuadrados de vano, que podría ser una ventana de 2 por 2 o 2 de 1 por 1. Así, si tu casa parece cueva, quizás no falten focos, sino ventanas. No lo sé, tú dime. La luz al interior puede llegar difusa o cenital a través de un domo o ventana con vidrio translúcido, o reflejada ya sea en el exterior por el piso, objetos o edificios, o reflejada en el interior del local por los muros, plafón o cualquier otra superficie, o por luz directa del sol a través de una ventana. La luz directa se debe de controlar dependiendo del clima, ya que en lugares cálidos los rayos solares pueden elevar la temperatura interior a niveles intolerables. La ventana es el medio más usual para lograr una iluminación, pero además nos puede proporcionar ventilación y perspectivas al exterior dependiendo de su tamaño y localización. La correcta ubicación de una ventana es todo un arte. Ilumina el espacio, ventila el ambiente y de paso evita que termines asándote como en un invernadero. La dimensión de la protección solar debe permitir la luz reflejada. La dimensión de la protección solar también deberá estar en función con las estaciones del año, así como tendrá un efecto la luz con las diferentes alturas de las ventanas. Algo más a considerar, si de generar sensaciones se considera, será el efecto y la transición de la luz en un muro como parte del diseño. También, dependiendo la función de cada local, se determina la altura de las ventanas, dependiendo del grado de la privacidad que se requiera en cada local. Por ejemplo, las ventanas de piso a techo dan la impresión de una relación directa con el exterior. Diseñar bien una ventana no solo mejora la luz y las vistas, también evita que termines usando cortinas más gruesas que el muro mismo. En cuanto a iluminación artificial, va directamente en función con el tipo de iluminación, que pueden ser directa, semidirecta, general difusa, semidirecta e indirecta. Se considera luz directa aquella que está a un 90 o 100% hacia abajo y de un 0% a un 10% hacia arriba. Semidirecta, que va desde 60% al 90% hacia abajo y del 10% al 40% hacia arriba. La general difusa, del 40% al 60% hacia abajo y del 40% al 60% hacia arriba. Y la semidirecta, de un 60-90% hacia arriba y un 10%, un 40% hacia abajo. Y la indirecta, la que va de 90% a 100% hacia arriba y del 0% al 10% hacia abajo. También, dependiendo el local, se determina el tipo de alumbrado que necesitamos y la intensidad lumínica en luxes. Por ejemplo, en la estancia se necesita luz indirecta general y directa en algunas zonas, y una intensidad mínima de 60 luxes y una recomendable de 150 luxes. En el comedor se recomienda luz directa al centro de la mesa, apoyada por general difusa, una mínima de 120 luxes y una máxima de 250 luxes. En la recámara se recomienda la semidirecta, apoyada por directa en algunas cabeceras, 150 luxes como mínima y 300 luxes como máxima. En un baño se recomienda general difusa, con dirección a la cara en zona de aseo personal, con 120 luxes como mínima y 250 como máxima. En un vestíbulo se recomienda una general difusa o indirecta, 30 luxes como mínimo y 60 como máximo. En pasillos y escaleras, la general difusa es la recomendable, con 60 luxes como mínima y 120 como máxima. En un estudio se recomienda la directa en las zonas de escritorio, apoyada por general difusa, con 400 luxes como máxima. En lavado y planchado, la directa en las zonas de trabajo, apoyada por general difusa, con 120 luxes como mínima y 400 luxes como máxima. Y en la cocina, la luz directa en zonas de trabajo, apoyada por general difusa, 180 luxes como mínimo y 500 luxes como máxima. En cuanto a la ventilación, todos los locales dentro de una vivienda requieren de una ventilación que permita la renovación total del aire cuando menos de 2 a 4 veces por hora. En la cocina, por ser un local que requiere de una mayor ventilación, se recomienda una renovación de 15 veces por hora. Esta ventilación se puede lograr por medios mecánicos o naturales. En los casos de habitaciones con dimensiones
dimensiones mínimas, la superficie total de vanos debe ser igual a 1/24 del área del local. Si se trata de cocina, sería de 1/8 del área del local. En todos los casos se recomienda satisfacer la ventilación de los locales de manera natural. La ventilación natural depende de la dirección y fuerza de los vientos dominantes. Tanto la fuerza como la dirección se pueden modificar con el uso de árboles y setos o construcciones cercanas, perforaciones o ventanas en los muros y desniveles en el techo para permitir y obligar el paso del viento. Si el vano de entrada de aire es pequeño y el de salida grande, la circulación de aire se verá incrementada notablemente. El aire caliente tiende a subir, por lo que si perforamos muros opuestos a distintas alturas, se creará una corriente ascendente que saldría por los vanos superiores y jalará aire por los inferiores. La velocidad de las corrientes de aire se puede convertir en un problema cuando los vientos dominantes no encuentran obstáculos naturales o artificiales. Para comparar la velocidad del viento en el interior de los espacios de acuerdo a su velocidad con su sensación, podemos determinar que de 0.25 metros sobre segundo no es notoria, de 0.25 a 0.50 metros sobre segundo es agradable, de 0.50 a 1 metro sobre segundo es notoria y ya comienza a volar papeles. De 1 metro a 1.5 metros sobre segundo puede ser desagradable y más de 1.5 metros sobre segundo requiere de medidas correctivas. En la ventilación cruzada es importante que el vano que recibe el viento sea más chico que el vano que extrae el aire. También hay que considerar que el aire caliente de una habitación tiende a subir. El uso de vegetación para encauzar los vientos dominantes y lograr una óptima ventilación natural, nótese el uso de árboles de hoja caducifolia para que en invierno no desvíe el viento. Y así podemos ver algunas alternativas para ventilar una habitación, que puede ser única, diagonal y cruzada. Recordar que la iluminación y la ventilación es una parte fundamental para lograr el tan ansiado confort dentro de una vivienda. Y así, una vez diseñado cada uno de los espacios de la vivienda, la integración y relación entre ellas es mucho más sencilla de lo que crees, logrando una vivienda con un diseño estético y sobre todo funcional. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campanita y comparte. Hasta pronto.